electrónica. Como muchos sabrán, la tecnología se ha vuelto algo indispensable en nuestra vida, siendo cada vez más cotidiano. La gran mayoría ocupa tecnología en sus actividades diarias, sea utilizando una laptop, una computadora o un celular, sea para comunicarnos, para trabajar o incluso como entretenimiento. Y todo esto es posible gracias a la electrónica, que actualmente, además de encontrarla en nuestro hogar, se encuentra en sectores como la industria, salud, educación, etc. La electrónica es muy amplia, pero empecemos por lo básico. Es necesario comprender qué es el voltaje, la corriente y la resistencia, además de otros conceptos. Empecemos con el voltaje. En sí es la cantidad de energía potencial entre dos puntos de un circuito. Luego tenemos la corriente, que es la tasa con la que fluye la carga del circuito, y finalmente tenemos la resistencia, que es aquella tendencia de resistir el flujo de carga en el circuito, es decir, la corriente. Esto es algo complicado de entender, así que vayamos con una analogía para comprenderlo. Para ello usamos un suministro de agua, donde el nivel de agua o la cantidad es el voltaje, es decir, el agua representa la energía potencial. Asimismo, el grifo representa la resistencia, dado que dependiendo de esta misma se regulará el flujo de agua, que representaría la corriente. Esto es una representación mucho más clara. ¿Y para qué el caño o manguera? Bueno, esto representa el cable, porque de esto trata un circuito, un camino cerrado donde circula corriente. Y cabe mencionar que en un circuito se tienen distintos elementos electrónicos conectados entre sí, y también utilizamos una fuente de poder que suministre energía. Pero en la electrónica se utilizan distintas herramientas para el aprendizaje, entre ellas tenemos la protoboard, el cual es una placa de pruebas, básicamente un pequeño tablero con distintos puertos, el cual permite insertar todo tipo de componentes electrónicos y cables, siendo posible armar un circuito. Para ello es importante conocer cómo se usa, dado que existen dos filas en sus laterales. Cada fila conecta todos sus pines. Principalmente se usa para suministrar voltaje y el otro se utiliza para conectar a tierra. Luego, en el centro, los pines se conectan por columnas y se separan por dos zonas. Es importante conocer estas conexiones al momento de insertar cables y componentes, dado que la idea de un circuito es conectar distintos componentes entre sí, más no insertar en los mismos pines. Sin embargo, también existen otras herramientas, tales como Arduino y lenguaje de programación, que se verá mucho más adelante. Y con esto pasamos a cómo armar un circuito, dado que se ha mencionado que se conectan distintos componentes, pero ¿de cuáles estamos hablando? Pues hay muchos, pero hay principales, tales como la resistencia, los cuales tienen un valor representado por un código de colores. Usamos las resistencias para proteger otros componentes de un flujo elevado de corriente. El código de colores se basa en las franjas de la resistencia, donde existen dos cifras, un multiplicador y una tolerancia. La tolerancia puede ser dorado o plateado, mientras que el resto de colores representan las cifras y el multiplicador. Por ejemplo, si tenemos una franja café y una negra, las cifras serían 1 y 0, es decir, 10, el cual se multiplica por 100, dado que la franja roja representa eso, resultando en un valor de resistencia de 1000 ohmios. Por otro lado tenemos los LEDs, los cuales emiten luz. Es necesario usar una resistencia para protegerlos. Y también tenemos el potenciómetro, el cual es una resistencia de 3 terminales, también conocida como una resistencia variable. Y finalmente tenemos la fuente de poder, el cual suministra energía para todo el circuito y sus componentes. Es cierto que aún existen más componentes, tales como capacitores, compuertas, etc. Sin embargo, esto conformará parte de su aprendizaje en medida que practiquen. Ahora pasaremos a los ejemplos. Esto servirá para comprender cómo realizar las conexiones, además de consolidar el uso de la protoboard y ciertos componentes. En el primer ejemplo se tiene una fuente que está conectada a las filas de voltaje y tierra. Además, este encenderá un LED que está conectado a la fuente. Es importante la resistencia que se ha colocado, dado que protegerá al LED de la corriente alta que habría en el circuito por la fuente de alimentación de 9 voltios. En este caso se observa que el LED prende sin ninguna complicación. Asimismo, en este otro ejemplo se tienen 3 LEDs en serie, que también se conectan a una resistencia y al voltaje. Estos igualmente prenden dado que la corriente alimenta cada LED y se protegen con la resistencia. Tal como se ve, la resistencia se conecta a tierra y a la pata negativa del LED, y a su vez es conectado a la fuente por su pata positiva. Ahora realizaremos algunos ejercicios. En este primer ejercicio se requiere usar el botón para encender el LED. ¿Cómo serían las conexiones? Simple. En este caso, la resistencia no se conectará a la pata negativa del LED, sino la conectaremos a la pata positiva, esto con el fin de protegerlo. Y el botón irá conectado a tierra y a la parte negativa del LED. Como se sabe, un circuito tiene que tener un funcionamiento cerrado. Entonces, cuando el botón sea pulsado, el circuito se cierra y el LED prende. Pero si no es pulsado, entonces será un circuito abierto que no permitirá que la corriente encienda el LED. Ahora vayamos con otro ejercicio, esta vez con un potenciómetro. ¿Cómo sería la conexión? Pues también es bastante sencillo. En este caso sí se conecta la resistencia a la pata negativa del LED, como anteriores ejemplos. Sin embargo, ahora la parte positiva estará regulado por la pata central o salida del potenciómetro para poder regular su intensidad, dado que es una resistencia variable que modifica la corriente. Es importante no olvidar alimentar el potenciómetro y también conectarlo a tierra. Y eso sería todo. En la guía igualmente se encontrará un contenido para su estudio. Espero puedan implementar los circuitos. Eso es todo y mucha suerte.